El Señor se ha manifestado a todas las naciones y se ha manifestado como Rey, como Dios. Vinieron los reyes, ¿a qué vinieron? A adorarlo. ¿Y qué es adorar? Vinieron los reyes a reconocer que ese niño es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y le ofrecieron oro. El oro era el regalo que se le daba al rey, lo reconocieron como rey. Incienso, el incienso se le ofrecía a Dios, lo reconocieron como Dios. Y mirra, la mirra era para los humanos, para los mortales, reconociendo que era humano, que era también Dios hecho hombre. Lo reconocieron. Estos magos que venían de otros lugares representaban a todos los pueblos que no eran del pueblo de Israel, todos los paganos. Lo reconoce como Dios. ¿Qué es adorar? Reconocerlo como Dios. Y hoy entonces voy a decirles a ustedes cómo la Biblia demuestra, para que ustedes y yo creamos, como los Reyes Magos, que Jesús es Dios. La Biblia lo muestra de varias maneras. Primera manera, Mateo capítulo 1, versículo 23. Primera manera, cómo muestra la Biblia que Jesús es Dios. Ya lo vemos aquí en Mateo 2:11, que siendo un niño es Dios, puesto que los magos vienen y lo adoran siendo niño. Desde niño Jesús es Dios. Otra manifestación de que Jesús es Dios, Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios y es el Dios con nosotros. Ya lo decía el profeta, nacerá de una virgen y será llamado Emmanuel, que significa Dios. Aquí encontramos una manera de demostrar que Jesús es Dios. Es Dios porque el profeta lo había dicho y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Segundo, es Dios porque los reyes vinieron y lo adoraron, ofreciéndole incienso. ¿Y el incienso se lo ofrecía? A Dios. Es Dios. Otra manera que la Biblia muestre que Jesús es Dios. Miremoslo. Claro, Juan 20:28. Ustedes recuerdan que había un tal Tomás que era incrédulo, no quería creer. Jesús se manifiesta, él no cree. Los apóstoles le cuentan que Jesús ha resucitado, Juan 20:28. Los apóstoles le cuentan que Jesús ha resucitado. Él no quiere creer, él quiere ver para creer. Jesús se le aparece, le reclama, le echa en cara la falta de fe. Y después le dice, ven Tomás, mete tu mano en mi costado, tu dedo en mi mano, no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué respondió Tomás? Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Observe cómo los cristianos, los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, los verdaderos cristianos, no solo lo reconocen como Dios antes de la resurrección. Ya vimos que lo reconocieron como Dios antes, cuando era niño. Ahora vemos que lo reconocen como Dios después de la resurrección. Él es Dios antes de morir, incluso cuando nace. Es Dios. Ahora Jesucristo resucitado también es Dios. Tomás dice, Señor mío. Y Jesús no le dice, ¿qué le pasa, tonto? Yo no soy ningún Dios. Yo no soy Dios. Sino, ¿qué le responde Jesús? Jesús replicó, ¿crees porque has visto? ¿Crees porque has visto? ¿Crees porque has visto? Ah, le está diciendo, al fin creyó el pobre ateo este. Al fin creyó. ¿Y qué fue lo que creyó? Que Jesús era Señor mío y Dios mío. Le había costado creer. ¿A cuántas personas en el mundo les cuesta creer que Jesús es Dios? Muchas personas. Y Jesús felicitó a Tomás, que al final creyó, a tranca y a mocha, pero creyó. Y dijo, escuche lo que dijo Jesús. Felices los que no han visto, pero creen. Adivinen quiénes somos.
lo que hemos visto y lo que hemos creído y no hemos visto nada. Nosotros, felices los que sin ver creen. Ustedes y yo no hemos visto a Dios, pero creemos. Y aquellos que se dicen, ¿dónde está Dios? Para yo creer. No sabe que la Biblia dice, dichoso el que sin ver cree. Voy a mostrarles según la Biblia las maneras como Jesús se muestra como Dios. Miremos por ejemplo Juan, antes de morir pues, ya lo miramos resucitado, antes de morir. Juan capítulo 18, versículo, leamos el 5 de Juan, 18:5. Vienen a buscar a Jesús, se lo quieren llevar para matarlo, Judas ya lo traicionó, vienen los soldados a agarrarlo, lo quieren llevar y escuchen. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo A los soldados que venían a buscarlo, que se lo iban a llevar preso, les dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno. Vamos a ver si él es Dios o no es Dios. Pongan cuidado, una manera de decir que Jesús es Dios. Pongan cuidado. Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Epa, ¿a qué le suena eso? Yo soy. Ya ve. Allá a Moisés en el monte Sinaí, yo soy. Cuando le pregunten cuál es su nombre, van a decir, yo soy. ¡Ah, caramba! Aquí cuando le buscan a Jesús, él pregunta. Los soldados no lo conocen. Observe que no lo conocen. Y le preguntan, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Dice, yo soy. Para que ustedes se den cuenta que ese yo soy no significa simplemente aquí estoy, sino yo soy Dios. Observen lo que pasó cuando él pronunció el nombre de Dios. El nombre de Dios era yo soy. Cuando él pronunció el nombre de Dios, surgió un efecto que la Biblia lo redacta de esta manera. Escuchen. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Retrocedieron, les dio miedo. Y cayeron al suelo. ¿Con quién se encontraron? Con Dios. Ellos no lo creían. Y se encuentran cara a cara con Dios. Y cuando Jesús pronuncia el nombre de Dios, yo soy, a pesar de que eran soldados valientes, fuertes, militares, que creen que tienen el mundo en las manos porque tienen las armas, ahí sí se volvieron chiquiticos. Retrocedieron y cayeron al suelo. Porque ante Dios, hasta los grandes van al suelo. ¿Observan cómo la Biblia presenta a Jesús como Dios? Les voy a dar otro dato a Jesús como Dios. Cuando Jesús se presenta a los judíos como Dios. Juan, capítulo 8, versículo 57. San Juan, capítulo 8, versículo 57. Jesucristo se va a presentar a los judíos como Dios. Otra manera de Jesús presentarse como Dios. Contestó Jesús. En verdad les digo. En verdad significa no hay mentira. Aquí está la verdad clara al desnudo. La verdad les digo. Que antes que Abraham existiera. Antes de que Abraham existiera. Yo soy. Yo soy. ¿Qué yo soy? El nombre de Dios. Dios. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Jesús se declara Dios a los judíos. Le dice, yo soy desde antes de Abraham. Y miren la reacción de ellos. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. No pudieron hacerle nada. ¿Cómo es Dios? Se les escabulló. Pero lo agarraron para darle piedra. ¿Quieren saber cuál es ahora el labio de los judíos? ¿Por qué le quieren dar piedra? ¿Por qué lo quieren matar? Escúchenlo del labio de ellos. Escúchenlo. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18. Jesús es Dios.
Los judíos reconocen que Jesús se ha presentado como Dios y por eso lo quieren matar. Escúchalo, Juan 5, 18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle. Tenían ganas de matarle. ¿Por qué? Porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. Se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿Sigue? Al llamarlo su propio Padre. Al llamarlo su propio Padre. Jesucristo ante los judíos, Él mismo les dijo que Él existía antes que Abraham. Él les dijo que Él era Dios, yo soy. Y se pusieron bravos y querían matarlo porque para los judíos Jesús no era Dios, sino se hacía pasar por Dios. No creyeron. Hay personas que 2000 años después que Cristo ha venido y se ha manifestado como Dios, todavía no quieren creer como los judíos que Jesús es Dios. Escúchenlo ahora en Juan capítulo 10 versículo 30. Jesucristo sí es Dios. Y hay personas que no lo aceptan. Y al no aceptarlo, quieren negar a Dios. Y dicen Dios no existe. O dicen Jesús no es Dios. Lo están queriendo matar. ¿Y acabarán con Dios? No. ¿Estarán en contra? Sí, pero no acabarán con Dios. Escuchen. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos una sola cosa, una sola naturaleza. Sí. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. ¿Por qué? Siga. He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Me quieren apedrear por cuál de las cosas que he hecho? Pongan cuidado la respuesta. Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios. ¿A insultar a Dios? Siga. Porque tú, siendo hombre... Porque tú, miren lo que pensaban los judíos como los testigos de Jehová. Porque tú, siendo hombre... te haces Dios. Te haces Dios. Jesús se presenta como Dios. Hay quienes no creen y por eso lo quieren matar. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios como los judíos. Repita lo último que leyó. Porque tú, siendo hombre... ellos dicen es que Jesús es un hombre. Te haces Dios. Y ustedes lo quieren hacer pasar por Dios. Mire la respuesta con Jesús le dio. Jesús entonces le dijo, no, si es verdad, yo soy un simple hombre, yo no soy Dios. Vamos a ver qué dice Jesús. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No está escrito en su ley, yo le he dicho, son dioses. Siga. No se puede cambiar la escritura. Ajá. Y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaré insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Ahí está. Jesucristo reclama y dice, ¿estoy insultando a Dios cuando me llamo Hijo de Dios? ¿Y qué es llamarse Hijo de Dios? Dios. ¿Qué es el hijo de tigre? Tigre. ¿Qué es el hijo de Dios? Dios. Entonces observe que los judíos no quisieron creer que Él era Dios y por eso lo mataron. ¿Por qué no quisieron creer? No aceptaron. Entonces la pregunta es, ¿usted está dispuesto a ser como los judíos de no aceptarlo? ¿O está dispuesto a ser como los reyes? Que a pesar de que no miraba nada grandioso, sino un niño acostado allí en los brazos de su madre, ¿usted estaría dispuesto a hacer un acto de fe y creer que Él es Dios? Lo está adorando. Lo está reconociendo como tu Dios, como tu Señor. Otra forma de la Biblia presentar a Jesús como Dios. Miremos, Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Jesús es Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 9.
cómo lo expresa San Pablo con palabras criollas para que usted y yo lo entendamos. Colosenses 2:9. Óiganlo. Colosenses 2:9. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él reside toda la divinidad. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. ¿Qué significa en castellano? Que Jesús es Dios. Lo dice Colosenses 2:9. En Cristo reside toda la divinidad completamente, corporalmente. Es Dios. Y para que se den cuenta que sí, para Pablo en Colosenses, Cristo es Dios, miren al capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Capítulo 1, versículo 15, para que se den cuenta que Jesús es Dios. Cómo Pablo presenta a Jesús como Dios para que el mundo crea. Cómo la Biblia revela que Cristo es Dios para que todo el que quiera creer crea. Que el que tenga oídos oiga. El que tenga ojo vea. Oiga. Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que no se podía ver. El Dios invisible ahora sí se puede ver. Él es la imagen del Dios invisible. Siga. Y es el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo sabemos que Dios? Pongan cuidado. En el cielo y en la tierra. Todo fue creado en él. Siga. En el universo visible y el invisible. Escuche como dice Pablo. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de él. Por medio de él fue creado todo lo visible, lo invisible, todas las dominaciones, potestades, todo fue creado por medio de él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos que Dios? Por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Tronos, dominaciones, principal. Por eso dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 9, en él reside la plenitud de Dios, corporalmente. Jesús es Dios, sí es Dios. Por él se hizo todas las cosas. Y pongan cuidado lo que sigue. Él existía antes que todos. Él existía antes que todo. El Dios es el eterno. El único eterno que no tiene principio ni fin. Se llama Jesús. Aquí está. Por él fue creado todas las cosas. Para él. ¿Siga? Y todo tiene en él su consistencia. Y todo tiene en él su consistencia. Él es Dios. Todo existe y permanece por él. Él es Dios. Entonces la Biblia está presentando a Jesús de muchas maneras que él es Dios. Otra manera de mostrar la Biblia que Jesús es Dios. Otra manera. Mateo capítulo 28, versículo 18. 28 de Mateo, versículo 18. No como dicen los testigos de Jehová. Jesús es un Dios chiquito. No. Todo fue creado por él y para él. Testigos de Jehová que me escuchan, no es un Dios chiquito. Pongan cuidado. Es que es un Dios chiquito que tiene un poquito de poder. No. Escuchen a Mateo 28, 18. Óiganlo. Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acercó y les habló así. Óiganlo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder. Jesús tiene todo poder, toda autoridad. Es el comandante supremo. La Biblia dice, el único que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, el comandante supremo, el eterno Jesucristo Dios, y ha sido revelado a todos los pueblos. ¿Tú qué eres? ¿Eres cristiano o eres chavista? ¿Qué eres?
porque todos son testigos que les estoy predicando con bases bíblicas. Si alguno me está viendo por internet y cree que es mentira, Mateo 28, 18. Colosenses 1 del 15 en adelante. No le estoy diciendo mentiras. San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer otros de ahí del capítulo 1 de San Juan. En el principio era el Verbo. En el principio ya existía el Verbo. Era el Verbo, era la palabra, desde el principio. Siga. Y el Verbo estaba ante Dios. El Verbo estaba ante Dios. Y eso se refiere al Padre. Siga. Y el Verbo era Dios. Ahí está. El Verbo era Dios. Estaba con Dios, se refiere al Padre, y Él era Dios. ¿Cómo sabemos, testigo de Jehová, que no era un Dios chiquito, como ustedes dicen, con D minúscula? El mismo San Juan, capítulo 1, versículo 15. Escuche cómo dice. San Juan 1:15. Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio de él, que ustedes, los testigos de Jehová, no han querido creer, pero hoy deberían creerlo si creen la palabra de Dios. Dijo muy fuerte. Dijo muy fuerte significa que todo el mundo debe saberlo, escucharlo. De él yo hablaba al decir: el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí. El que ha venido detrás de mí ya está delante de mí. Siga. Porque era antes que yo. Ese Jesús que usted dice que no es Dios, ya existía antes que Juan. Y antes que Abraham, ¿se acuerdan? Ya existía desde el principio. Entonces, si es Dios, mírenlo de otro punto de vista. San Juan, capítulo 17, versículo 5. 17:5. A ver. Ahora, Padre, dame junto a ti, testigo, vamos a ver si Jesús es Dios o no. Padre, dame junto a ti la misma gloria, no me la cambie, que tenía a tu lado, antes que comenzara el mundo. Antes de que comenzara el mundo, Jesucristo ya existía junto con el Padre. Y por eso Juan 1:1 dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el que quiera creerlo, que lo crea, y el que no lo quiera creer, ese es el problema suyo, pero ya la Biblia ha manifestado que Jesús es Dios y todos los pueblos deben reconocerlo, como hizo Tomás, aquel discípulo ateo. Señor mío y Dios mío. Escuche lo que dice Juan capítulo 8, versículo 47. Para aquellas personas que no quieran creer este mensaje, la manifestación de Cristo como Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Lee la Biblia, medita la palabra de Dios. El que es de Dios. Levante la mano los que son de Dios. Levante la mano los que leen la Biblia todos los días. Yo la leo. Cuidado, repítalo de nuevo. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Entonces no me vengan con cuentos y yo soy de Dios porque yo digo que soy de Dios. No, Señor. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Sin palabras. No son palabras mías de yo. Capítulo 8. Evangelio, San Juan, versículo 47. En su propia Biblia. Si ustedes escuchan la palabra de Dios, ustedes son de Dios. Y el que no escuche la palabra de Dios, no es de Dios, aunque se llame cristiano evangélico. Otra forma de manifestación
¿Qué tiene la Biblia? Que Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Porque está en la Biblia, se ha manifestado como Dios, está escrito. Solo basta que lo creamos. Cuando usted cree que Jesús es Dios, lo está adorando. La gente que no sabe eso dice: los católicos adoran las imágenes porque la tocan, porque la besan, porque le prenden vela, porque se le arrodillan. Eso no es adorar. Los protestantes adoran a Dios, no lo tocan, no lo besan, no le prenden vela, ni se le arrodillan, y lo adoran. Eso no es adorar. Adorar es creer que Dios. A ver, ¿cómo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante? En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Ponga cuidado ahora, ¿quién es Jesús? Ponga cuidado, siga. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. En castellano, ¿qué significa? Y la impronta de su ser. La impronta misma de su ser. Por eso le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa en castellano? Igualitico al Padre. Jesús es Dios. Desde el 9 en adelante, versículo 9. Hebreos, ¿qué le dije? Capítulo 1, versículo 9 al 10. 9 y 10. De ahí en adelante, pues. Amaste la justicia y odiaste el desafuero. Ajá. Por eso Dios, tu Dios, ¡ah, caramba! A Jesús lo llama Dios. Y al Padre, no me empuje, ya va. Y al Padre también lo llama Dios. Por eso, Dios, tu Dios. Ah, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Déjalo desde el 5. Versículo 5. Escúchenlo. Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre? Aquellos testigos que dicen que Jesús es un ángel. Pues no, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo: tú eres mi hijo? A ninguno. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Es hijo de Dios? Sí, siga. Y otra vez, yo mismo llegaré a ser su padre. Yo mismo llegaré a ser su padre. Entonces, si es padre de él, Dios es padre de Jesús, entonces Jesús es Dios, siga. Y él mismo llegará a ser mi hijo. Y él mismo llegará a ser mi hijo. Siga. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice: lo introduce, ya existía, pero lo mete aquí en el mundo. Y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Si todos los ángeles de Dios le tienen que rendir homenaje, ¿qué significa que es Jesús? Dios. Siga. También respecto a los ángeles dice: y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Siga. Pero respecto al Hijo, distinto de los ángeles, porque Jesús no es un ángel. Dios es tu trono para siempre. En cuanto al Hijo, ¿cómo lo llama? Dios. Y le dice: tu trono es para siempre. Al Hijo lo llama Dios. Siga. Y cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alborozo, más que a tus socios. Ponga cuidado lo que sigue para que se den cuenta que Jesús sí es Dios. Siga. Y tú, en principio, oh Señor, en principio tú, está hablando de Jesús, lo llama Señor, oh Dios, colocaste los fundamentos de la tierra. Jesucristo
fue el que hizo los cimientos de la tierra. Es Dios. Siga. De la tierra misma, y los cielos son obra de tus manos. El cielo es obra de las manos de Jesús. Entonces, ¿Él o no es Dios? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? Dios. Ahora comprenden por qué el Génesis 1:26 dice hagamos. En plural, y no dice voy a hacer, sino hagamos. Al hombre a nuestra. ¿Está hablando con otra persona? Porque ya existía desde el principio Jesucristo, y el cielo y la tierra son obras de sus manos. Entonces, según la Biblia, ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Hay otras citas más, pero el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Porque tiene que ser algo interno, convencimiento, reconocer que Jesús es Dios. Reconoce, hermano, que Jesús es Dios. Y cuando usted dice yo voy a adorar a Jesús en la hostia consagrada, si usted no reconoce que en esta hostia está Jesús, que Él es Dios, y no lo cree, no lo está adorando. Porque estamos adorando a Jesús en la hostia significa yo creo, estoy convencido que Jesús está ahí. No lo veo, pero creo, porque está en su palabra que Él está ahí. Eso es adorar. Y si no, no lo estoy adorando. Y los apóstoles predicaron que Jesús es Dios. Creámoslo. Y así entonces un día podemos gozar con Él en el reino de los cielos, disfrutando con nuestro Dios y Señor, porque Él nos creó para Él, para que disfrutemos eternamente en su reino. A ese Dios, creador del cielo y de la tierra, que es nuestro Padre, a Él sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Aplausos para nuestro Dios!